Esos 5 principios que plantea Harvard en cuanto al desarrollo efectivo de un negocio familiar, y en este caso lo traemos adaptado a un ejemplo práctico. ¡Salud, ¡Salud, salud! salud! Yo soy Luis Jones, Yo soy Luis Ocones, un padre un hijo, que encontramos el negocio de la vida. Hoy tenemos un tema fantástico. fantástico, pero antes vamos a agradecer a @alebri.gb por estos diseños y también acá en las tazas que siempre se está luciendo con todo. Y por supuesto a MMS Piso Colors, quien se encargó de estamparlos en las franelas y colocarlos en estas tazas que ya están disponibles. Claro, acuérdate que nos puedes escribir al DM por Instagram. Y hoy vamos a tocar uno de los pilares de nuestra creencia triple C, ¿sí? La creencia triple C, que ha sido como la guía, como de alguna manera la razón de ser de este podcast, porque vamos a hablar específicamente de la conciencia. Y Claro. nos vamos a remontar un poquito a ese tema de ser, hacer y tener. Claro, porque muchas veces hablamos de que el propósito de un negocio siempre es, bueno, tener ese goal financiero, pero antes de llegar allí, como tú bien dices, hay que pasar por quién tienes que ser, luego hacer y tener, si ese es el goal que estás buscando, el goal financiero. Y romper un poquito el esquema de que, o sea, yo voy a hacer un negocio para tener dinero, Claro. sino que más bien encontrar realmente cuál es el propósito de ese negocio, comenzar a hacer en función del propósito y seguramente el dinero será una consecuencia. Claro, y entonces allí a veces entran ciertos problemas porque tenemos las ideas, tenemos las ganas de hacerlo, tenemos todo lo que necesitamos en nuestra mente, pero a veces necesitamos esos aliados que son los que pueden hacer realidad esos negocios, y muchas veces no los conseguimos o pensamos que no hay personas que puedan tener la misma mentalidad que nosotros o las mismas ganas de salir adelante, y muchas veces pueden estar al lado de nosotros esas personas. Inclusive puedes estar durmiendo con ellos y lo interesante de esto es que en momentos determinados cuando tú quieres construir un negocio, tienes personas cerca de ti que te pueden ayudar realmente a consolidarlo. Y aquí tenemos que hablar necesariamente de la familia y los negocios familiares. Claro, y en este punto es importante resaltar que puede ser un poco riesgoso tener un negocio familiar porque puedes estar jugando con la integridad de la familia Sí, desde sí. un punto de vista de relaciones, pero si consigues el balance entre la relación que tienes con ellos personal y en este caso en el negocio, creo que puedes llegar a tener muy buenos resultados, y es por eso que hoy queremos traer unos 5 principios que sacamos de un artículo de la Universidad de Harvard, en donde ellos plantean cuáles son esas bases que tienes que tener en cuenta si vas a hacer un negocio familiar, Sí. y cómo debes siempre tenerlas en tu cabeza para mantener ese negocio corriendo sin poner en riesgo el estado financiero de la empresa y el estado, pues, en cuanto a relaciones del negocio. Y antes de hablar de los principios, a mí me gustaría también compartir con ustedes el tema de cómo yo he manejado mis negocios, porque todos los negocios que yo he tenido han sido familiares. Siempre he estado metida en la familia y he tenido buenas experiencias. Así como hoy en día los negocios que yo tengo no están todos los que comenzaron, la verdad que sentía que nos iba muy bien, porque una de las cosas que yo veía era que el conocimiento que yo necesitaba se podía conseguir realmente afuera. Es decir, siempre hay gente que sabe más que tú y que tiene el dominio de algo. Pero la confianza, sobre todo cuando tú estás comenzando en negocios y comienzas a manejar información confidencial de la empresa, Ujú. el tema económico, yo siento que ahí es necesario tener a alguien de confianza y que más confianza que la familia, ¿no? Claro, y entonces, si ya vamos entrando un poquito en materia y en esos principios que te queremos aportar hoy, en caso de que estés en búsqueda de esos aliados para un negocio, y que ellos pueden ser los que duerman contigo, tu persona que tienes más cerca y que no te imaginas que ellos pueden ser, entonces comenzamos con el primer principio para el éxito de estos negocios familiares, que es un sistema de valores. Un sistema de valores que tiene que ser extremadamente fuerte para que siempre sea como una línea por donde todos caminen. Y si voy a leer textualmente lo que del artículo de la Universidad de Harvard con respecto a este principio, ellos hablan que el sistema de valores es aquello que une a los miembros y proporciona un marco común para construir relaciones con la empresa y con la comunidad. De igual forma, esto le da a la organización un centro moral
que ayuda a sostenerla frente a desafíos y decisiones difíciles y proporciona una manera poderosa de diferenciarse en el mercado. Y eso yo creo que es importante considerarlo, porque las empresas se comportan como las personas. O sea, una empresa está formada por personas, pero, digamos, la empresa se interpreta como el nacimiento de una persona. Un bebé que hay que acompañarlo, que depende de las personas, de los socios fundadores, y que poco a poco se va independizando y va cobrando vida propia, a un punto de que cuando el bebé crece no necesita de los papás. O sea, cuando la empresa crece no necesita del fundador. Exacto. El fundador puede hacer otra cosa. Y esto es muy interesante porque comprender eso, ahora mételo en un entorno familiar, donde no necesariamente las personas que iniciaron terminan siéndolos, pero los valores no son negociables. Exactamente. Porque cuando tú tienes claros los valores de una organización, es como cuando tienes los valores claros de una casa, en donde tú sabes que hay unas normas de llegar a la casa, hay unas normas, digamos, de la parte doméstica de la casa, quién se encarga de lavar la ropa, quién lava los platos. De la misma manera hay que tener ese orden en la empresa, Sí. porque es la única manera de tener las reglas claras, y eso cuando es un negocio familiar falla. Falla porque tú tienes como a veces el temor o la incomodidad, o prefieres no reclamarle a tu hijo, Claro. a tu esposa, a tu esposo, a tu primo, porque es tu familia y cómo lo va a tomar. Pero por eso es que es tan importante arrancar con esto desde el principio. Y yo creo que sería bueno como contar cuáles han sido nuestros valores, ¿no? Claro. ¿Cuáles han sido nuestros valores en esta empresa? Porque el negocio de la vida es una empresa, funciona como una empresa que bueno, en este momento trabajamos nosotros de manera directa, pero también tenemos un equipo afuera de nosotros que se encarga de otras cosas. Entonces, no sé si quieres comenzar hablando de lo que han sido tus valores, cuáles eran tus valores y cómo nos pusimos de acuerdo. Sí, yo creo que aquí podemos tocar esos puntos para darte una manera más práctica y ejemplos prácticos de cómo mi papá y yo hemos podido crear este proyecto para entregar algo de valor, pero al mismo tiempo siempre mantenemos una línea en cuanto a qué es lo que quieres transmitir tú y qué es lo que quiero transmitir yo. Y si comenzamos, por ejemplo, por mi sistema de valores, creo que lo principal es el tema de la educación. Yo soy un fiel creyente de la educación, si bien no de la educación tradicional, que la decisión que tomé no es la decisión tradicional. Sí soy fiel creyente de que no podemos llegar a ningún sitio si no estamos preparados y si no tenemos digamos, esos recursos que necesitamos. Y entonces por eso quise traer ese valor fundamental a este proyecto. Porque al igual que yo, creo que muchas personas necesitan saber que no solo es la vía tradicional, también hay otras maneras de educarse, pero tiene que estar ahí. Y este puede ser uno de esos espacios para que te eduques de una manera distinta y te puedas cambiar esa mentalidad que a veces es lo que nos está tirando hacia abajo, por Claro. decirlo de alguna manera. Y ahí nos encontramos con uno de mis valores, que es el tema de la inspiración. Sí, Porque todas mis experiencias están cargadas de inspiración. Porque yo siento que es el detonante de la acción y también es el detonante de reflexionar. Entonces, sin duda, el tema educativo y la inspiración fue un punto de encuentro. No todos fueron puntos de encuentro, pero en este punto de valores, afortunadamente nos encontramos. Porque eso creo que también es importante. Si tú no coincides con los valores de alguien, no creo que tenga sentido hacer una empresa, porque tarde o temprano va a fracasar. Tú puedes tener diferencias profesionales, eso está bien. O sea, tú puedes tener diferencias inclusive de financieras, de cómo tú ves la organización, pero en valores creo que no son negociables. Y qué bueno que nos pudimos encontrar. y yo creo que dentro de ese encuentro, dentro de la inspiración también hay como un subencuentro, que es tu inspiración hacia enseñar a los demás Ajá. y mi inspiración hacia aprender. Entonces creo que es una combinación poderosa que trae como el contenido que hemos dado en este podcast para que sea de valor y la gente lo pueda aprovechar de una manera efectiva. Absolutamente, absolutamente. Entonces, si ya pasamos a uno del segundo valor que de alguna forma tratamos de plasmar en este proyecto, es el tema de la profundidad. A veces yo trato de ver las cosas desde otra perspectiva, porque siento que verlas desde la perspectiva tradicional, más o menos lo mismo que pasa con la educación, pensar de una manera tradicional, no siento que te pueda traer muchas cosas buenas, Claro. o tal vez te traiga lo averaje, te traiga Sí, lo lo promedio, típico. lo típico. Y no está mal,
Pero creo que para dar un salto más allá hay que tal vez tener una visión del más allá y ver como esa Matrix, como meterse dentro del sistema y tratar de buscar qué es lo que hay dentro. Y es algo que yo he hecho y que hemos plasmado en este podcast. Y sin duda se conecta muchísimo con el segundo elemento que es la reflexión, que yo trabajo mucho en las conferencias con el tema de reflexivo, pero al mismo tiempo cada vez que yo estoy en tarima, o sea, yo estoy reflexionando conmigo. Cada vez que yo tengo una experiencia virtual, yo estoy reflexionando conmigo. Entonces es muy interesante esa profundidad que tú le das a las cosas con un cambio de enfoque que termina también siendo reflexivo. Y ahí otra vez, desde ópticas diferentes, estábamos hablando prácticamente de lo mismo. Porque el último de los valores que para mí siempre están presentes en la experiencia, que es la acción, también se conecta con el tuyo. Porque para mí, o sea, nada va a suceder si no se actúa, ¿me explico? O por lo menos nada que tú quieras tener bajo tu control. Entonces, puedes inspirarte mucho, puedes pensar demasiado, pero si no haces, no va a servir de nada. Y se conecta también con tu tema de ese enfoque y esa disciplina, ¿no? Claro, porque yo creo que al momento de actuar debemos tener en cuenta que todo lo que querramos alcanzar tiene que venir acompañado de una disciplina militar, de una Sí. disciplina que en un momento leí en un libro en donde decía que las personas exitosas tienen hábitos raros y tienen, digamos, rutinas que van más allá de las rutinas de personas tradicionales. Yo creo que un poco eso es lo que yo trato de Sí. hacer, de es tener ciertas rutinas que se escapen de lo tradicional, porque esa disciplina es lo que te va a llevar a actuar de manera correcta y de manera exponencial en los negocios y en tu vida. Yo siempre lo hablo con mi mamá y es un tema siempre que está latente, es la disciplina que tú tienes, ¿no? Yo me considero una persona disciplinada porque eso me ha permitido estar donde estoy, pero sin duda tú eres más profundo en la disciplina y eso ha sido muy interesante para esta organización porque otra vez es como el seguir al pie de la letra lo que se propone. Y nosotros somos flexibles en algunas cosas con el tema de cuándo terminamos haciendo el contenido, cuándo terminamos Sí. grabando los episodios, pero hay cosas que no pueden suceder. O sea, tenemos unos deadlines que tienen mucho que ver con la disciplina y creo que esto es muy interesante porque es la fusión desde el punto de vista tuyo con el mío y que bueno, tiene un punto de encuentro, ¿no? Claro, entonces de esta manera también podemos pasar a hablar al segundo principio que plantea la Universidad de Harvard para tener esos negocios familiares exitosos, que es la visión hacia el futuro. Ujú. Voy a leer textualmente lo que ellos plantean y esto quiere decir que esta debe ser una visión clara y definida que guíe las acciones a futuro de la empresa. Y esto permite a una familia propietaria de negocios establecer metas y prioridades. Sí, y ahí tú sabes que en algún momento como que arrancamos Sí. creyendo que teníamos como definido el futuro, o tal vez no hablamos de esto. Yo creo que eso fue así. Mm, Porque si te pones a pensar, cuando arrancamos el proyecto, fue como que, eh, ¿será que aprovechamos el espacio de estar juntos para hacer un podcast? ¿Por qué no Bueno, traemos las conversaciones de afuera? y hacia adentro, ¿y por qué no comenzamos? Entonces, claro, se comienza a construir esta organización, comenzamos a hacer episodios, pero llegó un momento en el que de alguna manera nos tocó hablar de la visión, del futuro, porque siento que al principio no lo consideramos, ¿no? Claro, creo que eso pudo haber sido una de las debilidades que fue, teníamos ese deseo, que lo hablábamos en los capítulos anteriores, teníamos ese deseo de enviar un mensaje distinto, un Sí, mensaje de conexión entre padre e hijo que puede ayudar mucho, pero nosotros mismos de alguna manera no teníamos una visión clara, o sea, una exacto. visión clara de qué era lo que queríamos con este proyecto, más allá de entregar un contenido de valor. Y después, o sea, fueron episodios después, cuando dijimos, ya va, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Para dónde es que vamos? Porque en algún momento como que comenzamos a parecernos a lo que se estaba ofreciendo en el mercado de podcast, ¿no? Y ese sin duda nunca fue ni tu objetivo ni el mío. Y de alguna manera como que comenzamos a perseguir ciertos temas o ciertas dinámicas que estaban en el mercado y dijimos, espérate, es que nosotros no estamos aquí para seguir a nadie. Nosotros tenemos un contenido muy valioso que podemos rescatar de cómo la visión de un hijo, de un padre, y eso que era una debilidad, la atendimos a tiempo, creo, y se convirtió en una gran fortaleza, porque hoy día Claro. estamos claros tú y yo para dónde es que vamos. Y no sé si quieres comentar un poco, cuando tuvimos esa conversación, hubo puntos diferentes, pero siento que al final como que nos alineamos, ¿no? Claro, hubo puntos diferentes porque de alguna forma ya
tú tienes una marca personal que está Ujú. consolidada y de alguna manera ese no es mi foco y ese no es mi visión. Mi visión es más enfocada a tener este proyecto como algo que yo pueda ver en el futuro y pueda ver cuál fue ese progreso que yo tuve, pero personal. Sí. Porque como lo repito, mi propósito no es ser una marca personal, pero sé que esto me puede ayudar mucho a todas las cosas que yo quiero hacer más allá de una marca personal. Pero entonces ahí conseguimos un buen balance, porque esto puede ser algo que potencie tu marca de una manera tal que, que te pueda, sí, ayudar increíblemente, pero también me ayuda a mí personalmente. Entonces Sí. es como yo conseguí con esto un crecimiento personal y tú también puedes conseguir un crecimiento profesional en tu área. Y ahí obviamente comenzamos a encontrarnos, pero yo en principio tenía como la intención de, bueno, esto para mí es un producto, estructura de productos, ¿no? Estoy acostumbrado a manejar productos. Esto para mí es un producto, entiendo que en las primeras de cambio no va a ser rentable, pero va a llegar un momento en que esto tiene que monetizarse, ¿no? Pero ese no era tu objetivo en principio. Entonces, qué bueno que lo hablamos en su momento, porque eso hizo que nos encontráramos. Y entonces ya no hay falsas expectativas, como que yo quiero una cosa y tú quieres otra, y por eso es que la mayoría de los proyectos terminan disolviéndose. No ni siquiera por la relación familiar, es porque no se ponen de acuerdo los socios, se supone que hay muchas cosas sobreentendidas y entonces eso llega a ser irremediable para muchos. Pero también estaba, por ejemplo, el tema de que para mí esto tenía que ser como una ramificación del contenido. Ujú. O sea, dentro de mi contenido yo sentía que en algún momento estábamos como hablando de temas que probablemente mi comunidad los vería como muy básicos. Ok. A pesar de que nosotros lo trabajamos con mucha profundidad, a pesar de que nosotros le dimos nuestro toque personal, sentía que teníamos que ir más hacia esa ramificación. O sea, puede ser diferente, pero que estuviese dentro del core de nuestro negocio. Y bueno, fue un proceso de aprendizaje para mí, porque yo dije, es cierto, o sea, esto ya no es un proyecto mío, ¿sabes? Es un proyecto absolutamente mío, yo decido si monetizo y no, y cómo lo Claro. hago. Pero el tener como la capacidad de decir, bueno, pero la idea de que estemos juntos es que tu aporte también valga y que esto te sirva para lo que tú quieras y también para lo que yo quiero. Entonces es muy interesante tener este nivel de confianza, porque fíjate, estamos hablando de futuro, pero para que el futuro se haga tiene que haber confianza en el presente. Claro, y a veces eso es un problema que tal vez tú como persona que quiere, digamos, tener una organización y plasmar esas ideas que tienes, no has conseguido esa persona con la que puedas tener ese nivel de confianza Sí. y que puedan hablar de esa visión a futuro y no dejar las cosas sobreentendidas como tú decías, que a veces eso es lo que trae los problemas, porque entonces si se sobreentiende todo, pensamos que se entiende, pero al final no se entiende. Y es terrible porque entonces mis expectativas no se cumplen, la del socio tampoco, y entonces vienen ya los problemas. Vienen problemas por cosas que no se hablaron. Exacto. Entonces, claro, si a eso le metes el ingrediente familiar, donde, bueno, la relación jerárquica familiar hace que, no sé, alguna persona tenga que tener una responsabilidad en el hogar. Entonces, si le pones la carga de la responsabilidad en el hogar, más lo que no se habló del negocio, puede ser complejo. Pero ahí es donde viene la inteligencia emocional Ujú. en reconocer un poco, epa, vamos a hablarlo. ¿Qué es lo que te parece? ¿Cómo lo ves? ¿De qué manera? Y esto nace muy espontáneo, esa es la verdad. Esto nació muy espontáneo, como la mayoría de los grandes proyectos. Vamos a llevar las conversaciones que teníamos fuera de cámara a compartirlas con las personas porque puede ser muy interesante. Pero también hay un punto que a mí me llamaba la atención porque tú lo veías como ese tema de la evolución del pensamiento. O sea, como que a medida que fueses avanzando los episodios, tu pensamiento, tu mindset iba cambiando. Y eso es algo muy positivo, que yo también dije, bueno, eso no estaba dentro del radar para mí, pero qué poderoso es que yo pueda ayudar a mejorar el pensamiento de mi hijo. O sea, que yo pueda contribuir dejando a un lado un poco lo que yo quería para elevar tu nivel de pensamiento, ¿no? Claro, yo creo que de alguna forma yo tuve eso como foco desde un principio porque yo quería ver ese progreso, pero físico, porque a veces vemos cambios de pensamiento, pero los dejamos adentro. O sea, nos decimos a nosotros mismos que cambiamos la mentalidad o de que tenemos, sí, de que tenemos una mentalidad distinta, una perspectiva distinta, pero no tenemos forma de verlo tangible, Sí. de tenerlo ahí y ver que sí hay un cambio y ese era un poco el propósito, era tener ser consciente de del cambio que estoy teniendo
y de alguna forma apoyarme de eso para seguir ese camino por donde saber que voy encaminado, de alguna Claro. forma. Y entonces ahí yo creo que esto es una montaña rusa, ¿no? Porque un negocio para que funcione y sobre todo familiar tiene que considerar estos aspectos que me parecen interesantes. Por ejemplo, el tercero, que habla del nivel de participación de cada miembro. Sí, Y creo que ahí juega un papel importante y me permito leerlo porque creo que vale la pena hacer referencia específica a esto, ¿no? ¿Cuánta información será necesaria para garantizar que todos puedan llevar a cabo sus responsabilidades y ser una fuerza positiva para el negocio? O sea, la distribución de las funciones es un elemento clave para el éxito. Y aquí hay algo que poco se conversa, porque, ¿cómo te explico? Si la gente, imagínate que los que no nos conocen y nos ven acá, de alguna manera u otra, independientemente de la diferencia de edad, pudieran pensar que ambos tenemos como que el mismo nivel de conocimiento o el mismo nivel jerárquico. Y es cierto, o sea, desde el punto de vista de los temas que tocamos, compartimos experiencias y tal. Ahora, detrás de esto, cuando se apagan las cámaras, tienen que haber funciones y roles para que esto se viabilice y para que sea más fácil. Y yo creo que la definición de la participación de cada miembro comienza por un poco preguntar, ¿con qué te sientes cómodo? claro. ¿Qué te gusta hacer a ti más? Porque nosotros, por ejemplo, comenzamos como un poco híbrido, yo hacía un poquito, tú hacías la mitad, yo hacía lo Ujú. otro. A pesar de que está bien estructurado, son varias cosas que hay que hacer después de que se apagan las luces. O sea, hay un trabajo para que se cuelgue, para que ustedes lo vean, para que se difunda en las redes. Entonces, claro, comenzamos como híbrido y obviamente eso hacía que fuese más lento el nivel de generación de los episodios porque hacías un poquito y tal. Hasta que un punto que yo creo que tú mismo dijiste, bueno, ¿qué tal si tú haces esto y qué tal si yo hago lo otro? Y poco a poco fuimos como acoplando las funciones. Pero evidentemente, como este fue un proyecto que nosotros arrancamos antes de salir al aire, Ujú. nos dimos ese lujo de irnos acoplando en el camino. Ahora, si este fuese un proyecto que tenía que salir al aire apenas arrancamos, esto debió haberse hecho antes. Claro, pero entonces ahí es donde podemos hacerle entender a las personas que el tema de la organización dentro del negocio familiar es demasiado importante porque, claro, nosotros nos dimos ese lujo de alguna forma crear con libertad porque también estábamos plena cuarentena Sí, y entonces digamos que no había mayor necesidad de hacer otras cosas más allá de estar encerrado en la casa. claro. Y entonces utilizamos ese tiempo para crear este proyecto. Pero ya cuando entramos al mundo real, en donde no tienes las 24 horas del día para hacer cosas que no son las tradicionales, entonces debe haber una estructuración y una organización en cuanto a qué le toca a cada persona. Sí, Y yo creo que en este caso, por ejemplo, en el podcast, decidimos segmentarlo de una manera que seas tú el que decida el contenido, que selecciones el ajá. contenido, pero que entonces sea yo el que produzca ese contenido y mezcle todas esas ideas En un guión, en un guión para entonces después que pases tú otra vez, entonces ahí se pasa la el producción testigo. a tu lado para que tú termines de ensamblar eso en cuanto a... Editar las piezas, todo el manejo digital, pero y después al mismo tiempo en ese interín, antes de iniciar los episodios, viene como un trabajo como de curación de contenido Claro. desde el punto de vista de enfoque, ¿no? Claro, Como que que ya es como más grupal. ajá, Si bien en la primera fase es un trabajo individual tuyo en donde tú me dices qué contenido quisieras tocar, ajá, después yo produzco ese contenido, yo estamos trabajando de manera individual, luego yo te lo lanzo otra vez y tú trabajas otra vez de manera individual porque lo estás editando y entonces viene una fase de, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer antes de esa edición? Antes de esa edición viene una fase que nos de encontramos. el encuentro, Sí. que esto es lo que hay en base a lo que tú me diste. Y eso lo pudiéramos ver en una organización como el curador de contenido, el generador de contenido. Podemos asignarle nombre a esto, el community manager, el social media manager, el responsable de la producción audiovisual. Y estamos en un momento en donde no se necesitan tener muchos expertos en tantas materias, pero sí se necesita tener los roles claros. Sí. Es decir, no tienes que ser un experto editando, ni ser un mega profesional de iluminación, pero sí necesitas tener los roles claros de qué hace uno y qué hace el otro, porque, insisto, si esto lo combinas con los temas familiares típicos que ocurren, de diferencias de opiniones con otras cosas, se pone la cosa peor, ¿no? Totalmente. Entonces, de esa manera también podemos pasar al cuarto principio que plantea Harvard, que es el tema de la cohesión e interacción. Y voy a leer acá textual,
que él habla de la comprensión mutua, el respeto y apoyo, y un sano intercambio de ideas y discusión de cuestiones claves y delicadas. Esto determina cuán resistente será la familia y cómo responderá ante el cambio. Sí. Yo creo que esto habla un poco, y perdón que te interrumpa, de eso que hablamos al principio, de cómo debemos tener claro hacia dónde vamos para que ese tipo de discusiones no lleguen a un punto de, bueno, yo quiero esto, pero tú quieres esto, pero yo quiero esto, sino que haya una interacción efectiva y llegar a un consenso. Sí. Este tipo de proyectos, hablando del consenso que hay que llegar, permiten como que tú realmente te diviertas en el proceso. Ujú. Debería ser así para todos los trabajos, ¿no? Porque cuando tú haces algo por obligación, generalmente el resultado es pésimo, es patético, y por eso es que tú ves gente en instituciones financieras o en organizaciones públicas o en las mismas instituciones privadas, en las mismas empresas, que te tratan a las patadas porque se ve que no están a gusto con lo que están haciendo. Y cuando tú disfrutas lo que haces, evidentemente o sea, puedes desarrollar un mejor ambiente más cohesionado y termina ocurriendo una mejor interacción. Ahora, yo siento que ahí tiene que ver con la definición que nosotros tomamos en un momento, como bien lo decía. O sea, como que nos sentamos, tal vez hicimos un podcast solamente de la definición de para dónde íbamos. Fue un capítulo largo, duró como 2 horas, definiendo realmente qué era lo que queríamos, por qué lo queríamos, cómo lo queríamos, porque bueno, somos intensos en el manejo de las conversaciones y creo que eso hace que esto funcione de maravilla. Pero en ese punto de vista, cuando se habla de aquellas cuestiones delicadas, evidentemente el manejo del dinero para algunas familias, por lo que hemos hablado en los episodios relacionados con el dinero, por los paradigmas relacionados al dinero, por las creencias limitantes del dinero, eh, muchas empresas familiares terminan poniendo eso como un gran alerta, ¿no? Una red flag ahí de que cuidado con el tema dinero, Claro. porque evidentemente hay unas creencias muy limitantes al respecto de eso. Yo no lo veo como un tema delicado, yo lo veo simplemente como un tema de división de roles. Claro. ¿Quién maneja la parte financiera? ¿Quién maneja la parte operacional? Evidentemente, cuando los negocios van creciendo a un nivel en el que requiere operaciones, finanzas y toda la parte de ventas, ¿no? Claro, y sumado a eso también entra un tema de que a veces se hacen cosas que por no evaluar realmente por qué se hizo esa específica cosa, entonces cuando se hace no es realmente lo que queríamos. No sé si me entiendes. Claro. Y pasó con uno de los episodios que grabamos, que si bien no habíamos definido qué era lo que queríamos hacer antes de ese episodio, definimos cuál era el contenido de ese episodio, pero no decidimos cómo eso se iba a estar compenetrado y alineado al core Con la línea editorial, de claro. nuestro concepto. Y eso fue un episodio que hablamos La de la publicidad. publicidad, del poder de la publicidad. Y Quedó bueno, el sí, episodio quedó muy bueno. Quedó muy bueno. Y de hecho, quedaba justamente a los mismos días. Y pudimos después volverlo a lanzar porque con el tema de Social Dilemma. Ajá. Entonces, fue un episodio que nos gustó mucho grabarlo, pero que faltando 2 días para que saliera, algo así, decidimos que no tenía que salir porque ya era un tema que nos estábamos montando en hablar algo que tal vez están hablando muchas personas y que no está alineado al mensaje que nosotros queremos transmitir con este proyecto. Sí, y ahí entonces creo que se desvirtúa un poco y no termina habiendo cohesión porque hacerlo porque el otro lo hace y no tener estas conversaciones puede ser un tema de perseguir a la competencia y no perseguir realmente tu proyecto, ¿no? Claro, entonces, si eso lo ves desde el punto de vista de tu negocio, tal vez, ¿cómo tienes que tener en cuenta que no te puedes salir de tu línea o de tu concepto si lo estás haciendo nada más por seguir a alguien más? Sí. Creo que eso es un gran problema porque vas a desvirtuar totalmente cuál es el corazón de ese proyecto que estás armando. Y por eso el episodio de hoy está dedicado a la conciencia, porque tienes que tener un nivel de conciencia para racionalizar todo esto que hemos venido hablando. O sea, el pensar en que un negocio te va a generar dinero, bueno, es un negocio, no es una beneficencia pública, obviamente tiene que generar dinero, pero va a ser más fácil la generación de dinero cuando tomas en cuenta todos estos aspectos y llegas a la razón de ser del negocio para definir las funciones como lo hemos venido haciendo y finalmente lograr los resultados. Claro, y entonces es ir definiendo poco a poco, pero concisamente cuáles son esos razones tuyas del proyecto y esas razones y esas proyecciones que yo tengo, porque de esa manera la cohesión va a ser al 1000%. Sí. Y va a hacer que todo fluya ahí, Ajá. todo junto. Y yo diría que a nosotros nos funcionó el poco a poco porque tuvimos la oportunidad de ir construyendo el proyecto, pero Sí. hay momentos en donde
esto se tiene que definir previo, porque si no se define y arranca el negocio, puede ser contraproducente para inclusive la familia, Claro. puede afectar al grupo familiar. Y entonces, si ya nos vamos al último principio que plantea Harvard, que es el tema de la autoridad familiar, y creo que es interesante porque voy a resumir un poco lo que dice acá, que es garantizar que las decisiones se tomen y se ejerce una autoridad de acuerdo con las mejores prácticas establecidas y aceptadas para evitar conflictos. Entonces, ahí entra un tema de que podemos pensar que en un negocio familiar, el que debe tener más autoridad es el que está por encima en el árbol genealógico, por ejemplo. Que el que tenga mayor edad tiene que ser el que decida por encima de los demás o el que tenga que sea el dictador de la familia. Ajá. Y creo que de alguna manera hoy en día eso no es así, porque debe estar más enfocado a quién es el que domina el tema en ese momento específico y quién es el que tiene la mayor capacidad de reaccionar en este punto específico. Entonces a veces puede ser, por ejemplo, que un hijo tenga, en este caso, por ejemplo, me pongo a mi ejemplo, puede ser que en un tema en específico yo pueda tener un dominio mayor al que tú tienes, Sí. pero en otros temas tengas tú el dominio y seas tú el que tenga la autoridad en ese momento. Y por eso es que yo creo que debe separarse este punto de autoridad familiar en autoridad empresarial. ¿Me explico? Ujú. Yo sí soy un creyente de que debe haber una autoridad. Porque, Claro. ¿qué pasa si la organización es demasiado matricial? Entonces nadie toma decisiones. Y eso está bien para las grandes corporaciones, ¿me explico? O sea, cuando son unos gigantes que tienen presencia en muchos países en el mundo, obviamente tienes que ser muy matricial porque lo que manejas es demasiado grande desde el punto de vista de negocio. Pero organizaciones pequeñas, organizaciones medianas, tiene que haber un nivel jerárquico. Tienen que haber líderes, tiene que haber una estructura, pero el nivel jerárquico a mí me parece importante. Claro. Lo que no estoy de acuerdo es con la jerarquía familiar en los negocios. O sea, que la jerarquía familiar se mete en los negocios porque eso puede enredar el papagayo. Y tenemos ejemplos de grandes cadenas de supermercados que son todavía manejadas por los abuelos y que se quedaron en el pasado porque no le dieron paso a las nuevas generaciones. O sea, no le dieron la oportunidad a una generación centennial o millennial que dijo, mira, yo tengo aquí una solución para levantar este negocio y tú lo quieres llevar porque tú eres el abuelo y ya, ¿no? Claro, y a veces también en ese punto de esas empresas que han perdurado en el tiempo, esos negocios familiares, que por ejemplo el caso de Ford, que bueno, comienza con Henry Sí. Ford, y luego el negocio va pasando de generación en generación, y de hecho hasta hoy en día es un negocio que está dirigido por familia, Ujú. por su misma familia. Creo que si quedas en el tradicionalismo de que tiene que pasarse como si fuese la corona, creo que puede traer problemas, Sí. porque a veces el que puede tener mayor control no necesariamente es el sucesor, el que viene directamente después del dueño en el momento. Y es un poco ahí donde se puede hablar de que si bien debe haber una jerarquía y debe haber alguien que sea el que toma las mayores decisiones, debe haber también cierta flexibilidad al momento de entender que otra persona puede ser el líder en este momento. Sí, 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 sí. Y ahí tendríamos que hablar de liderazgo situacional, porque dependiendo de la situación se puede ejercer un liderazgo. Claro. Eso yo lo aprendí con mi papá, porque en algún momento teníamos como que muchos roces. Yo estaba en plena adolescencia y a diferencia de la relación que tenemos tú y yo sí tenía como más choques con mi papá en esa etapa. Y entonces él, que estaba en ese proceso gerencial, trabajando para grandes organizaciones, recibió un entrenamiento donde aprendimos los dos, yo no fui al entrenamiento, pero él me lo dio después al llegar a la casa, por qué se generaban nuestros roces. Y era un tema de liderazgo situacional. O sea, teníamos como que definir ciertos roles en los que yo sentía que yo tenía como más influencia que él o más dominio de cierta información y él mismo reconoció que no por ser papá tiene que ser el que maneje, por ejemplo, tonterías como que el que sepa manejar el reproductor de DVDs, me acuerdo, de CDs, ni Claro. siquiera DVD. Entonces, él por ser papá, de alguna manera era como que yo tenía que respetarlo a pesar de que yo supiera. Y ese liderazgo situacional nos permitió entender esto que hoy en día nos permite tener una relación extraordinaria, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que estos principios, resumiendo un poco cuáles son, comenzando por un sistema de valores claro, pasando también con la visión respecto al futuro que debe tener la organización, luego pasamos al nivel de participación dentro de esa organización en cuanto a la familia y qué rol va a tener cada uno, pasando entonces a la cohesión e interacción dentro de la organización y al final esa autoridad familiar. Esos son esos 5 pilares, esos 5 principios que plantea Harvard en cuanto al desarrollo efectivo de un negocio familiar y en este caso lo traemos adaptado a un ejemplo práctico para que lo puedas tener ahí y lo entiendas más aterrizado con este proyecto. Vamos trayendo cada principio y adaptándolo a cómo nosotros los hemos puesto en práctica y cómo
podemos tener debilidades en algunos. Por ejemplo, en el caso de la visión hacia futuro, como no la teníamos definida al principio, eso pudo ser un gran problema, pero lo fuimos solucionando. Que supimos corregir. Y creo que ahí está esa necesidad de estos 5 principios hilados uno con otro para que esto fluya de manera efectiva. Y al igual con un negocio que tú puedas tener con tu familia y por tu parte. Y yo creo en los negocios familiares, me parece que son geniales, pero estos puntos tienen que estar claros, sin duda. Sí, yo creo que la familia puede ser tu mejor aliado, pero no tener estos 5 principios claros puede hacerte perder tanto el negocio como la familia. Claro, porque al final el negocio de la vida es 100% conciencia 100% capacitación y 100% capital.